Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Enrique Becerra Ramírez, tu asesor jurídico en materia civil. Vamos a hablar el día de hoy de otro tema relacionado con la materia constitucional. En el video anterior platicamos sobre la organización y estructura del Estado y las funciones generales de los poderes. Ahora vamos a hablar específicamente del Poder Ejecutivo Federal. Vamos a partir de la siguiente proposición. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio del pueblo. El poder ejecutivo dimana del pueblo, entonces el poder ejecutivo se instituye para beneficio del pueblo. El poder ejecutivo recae en una sola persona a la cual se le denomina presidente de los Estados Unidos mexicanos. El presidente de los Estados Unidos mexicanos tiene como función general la administración pública de los bienes y recursos del Estado para satisfacer las necesidades temporales, materiales, personales, sociales, económicas, culturales, políticas del pueblo. Pero el Poder Ejecutivo, además de esta función general, tiene otras facultades que las vamos a mencionar un poquito más adelante. Ahora bien, ¿cómo se elige al presidente de la República? Porque una vez que el presidente de la República entra en funciones, debe de realizar todas estas finalidades relacionadas con el bien común y administrar los recursos que genera el pueblo de México para la satisfacción de sus necesidades. El presidente de la República se elige por elección directa, es decir, los ciudadanos de la República, a través del voto universal, libre, secreto y directo, determinan por mayoría quién será el mexicano que ocupe la presidencia de la República, a través del proceso de elección establecido por la ley y que se deja a cargo de una institución autónoma denominada Instituto Nacional Electoral. Esta elección se lleva a cabo cada 6 años, ya que el presidente de la República dura en su encargo este término, 6 años. Entrará en funciones el día 1 de octubre. Es el caso que a la fecha de este video ya se está difundiendo en los distintos medios de comunicación y en la realidad que vive el Estado mexicano diversas acciones o actividades de personas mexicanos que pretenden una candidatura a la presidencia de la República. Tanto el partido oficial como los partidos de oposición están ahora manifestando a través de discursos, a través de sesiones, a través de asambleas, a través de reuniones, pues para que el pueblo conozca cuáles son sus posturas y los mexicanos, en este caso los ciudadanos de la República, elijan el próximo mes de junio del año 2024 cuál es el mexicano que ocupará la presidencia de la República. Entonces debes y debemos de conocer a la persona que estará siendo propuesto por estos partidos políticos para que nuestro voto sea razonado, sea hecho en conciencia y el día de la elección manifestemos nuestra voluntad libre. ¿Cuáles son los requisitos para ser presidente de la República?
La Constitución señala lo siguiente: ser mexicano por nacimiento e hijo de padres mexicanos. Tener 35 años cumplidos al día de la elección. No ser ministro de culto. No ser secretario o subsecretario, gobernador, siempre y cuando se separen con 6 meses de anticipación al día de la elección. Pero además de estos requisitos, ¿sí?, el mexicano por nacimiento que aspire a ser candidato a la presidencia de la República debe ser una persona que tú conozcas, que conozcas su trayectoria, que conozcas su vida, que conozcas sus actitudes, que conozcas sus habilidades, que conozcas su comportamiento, para que tu voto sea razonado. No votar simplemente por un color, no votar simplemente por lo que manifiestan dichas personas al momento de buscar tu voto. Razónalo, cuida tu voto, porque pues le estamos dejando a esta persona la administración de la riqueza del Estado durante los próximos 6 años. Entonces, te pido, te recomiendo que conozcas a la persona, que conozcas a ese mexicano, varón o mujer, que nos van a representar en la presidencia de la República en el periodo del 2024 al 2030. Esta persona, si obtiene la mayoría de los votos en la elección del primer domingo de junio del año 2024, debe de trabajar para el beneficio de todos, ya que en sus manos se deposita la riqueza que debe de administrar. Esa riqueza del Estado mexicano que se obtiene en razón al pago de los tributos, al pago de los impuestos. Todo lo que genera la población, ¿sí?, toda la riqueza que genera el pueblo de México, que a través del pago de los impuestos, estos impuestos que en razón a la ley de ingresos, las arcas de la nación los obtiene el tesoro público, y este tesoro público debe ser administrado y distribuido en la ley de egresos. Y en esa ley de egresos se debe detallar con toda claridad y precisión para qué se va a ocupar el dinero de todos. ¿Por qué? Porque el Estado debe de administrar para proporcionarnos salud, educación, vivienda, infraestructura en comunicaciones, desarrollar el campo para lograr una autosuficiencia alimenticia. Y como dije, ¿sí?, para el bien de todos, en el orden personal, material, social, económico, político. Y ese dinero que ingresa a las arcas públicas, pues no debe ser empleado para obtener a través de distintos programas o política social solamente la obtención de tu voto. Debes entonces de ser consciente a la hora de que vayas a emitir tu voto
¿cuál es la persona que va a administrar tu dinero? ¿Cuál es la persona que va a administrar los impuestos que tú vas a pagar para satisfacer tus necesidades? Porque una de las necesidades del pueblo es tener educación, pero una educación de calidad. Entonces, toda la infraestructura educativa, las escuelas, el pago a los maestros, los libros de texto, todo esto se paga con tu dinero. Todo esto se paga con los impuestos que tú pagas para que se satisfaga esa necesidad. Y la educación debe ser conforme a lo establecido por el artículo 3º constitucional. Debe ser una educación fundada en el conocimiento científico. No debe ser fundada en creencias. No, debe ser una educación laica, apartada de todo adoctrinamiento religioso. Y debe ser conforme a los planes y programas que establezca la propia Constitución. Y observando los procedimientos contenidos en la Constitución y en la ley. La necesidad de salud, que también debe ser satisfecha por el Estado. Y todos tenemos derecho al acceso a una salud a través de todos los planes de seguridad social, ¿sí? La Secretaría de Salud y las instituciones dedicadas a prestar este servicio debe ser un servicio de calidad. El campo, la alimentación y todos los demás rubros que establezca la administración pública deben satisfacer tus necesidades. No son dádivas del gobierno, no, son formas de administrar la riqueza nacional para la satisfacción de estas necesidades. Por lo tanto, debes tú de razonar tu voto y de conocer a las personas que vas a elegir para el año 2024-2030. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 89, se regulan las facultades y obligaciones del presidente de la República. Te voy a mencionar algunas. El presidente de la República tiene la facultad de ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. Entonces, ejecutar las leyes. ¿Qué significa ejecutar las leyes? Porque las leyes son creadas por el Congreso de la Unión, por el Poder Legislativo. Y el presidente de la República, en ejercicio de esta función ejecutiva, debe realizar y materializar y cumplir las leyes que emanen del otro poder. Porque también, ¿sí?, en auxilio de los otros poderes, el Poder Ejecutivo tiene los medios y la estructura para hacer que se cumplan esas normas, ya que las normas son obligatorias y son coercibles. Y como se dice, ¿verdad?, en caso de incumplimiento, la ley y el Estado puede hacerlas cumplir a través de las sanciones que establezcan las propias leyes. El presidente de la República también tiene la facultad de nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado. El secretario de Salud, el secretario de Educación, el secretario de Gobernación, el secretario del Bienestar. Todas esas secretarías dependen de la administración pública centralizada, cuyo titular es el presidente de la República. Entonces, de manera libre, los puede nombrar y los puede remover cuando el presidente así lo determine. El presidente de la República también tiene la facultad de nombrar a otros servidores públicos.
por ejemplo, a los empleados generales de Hacienda, a los jefes de la Guardia Nacional, a los empleados superiores del Ejército, de la Marina y demás. Pero algunos de estos nombramientos tienen que ser con la aprobación de la Cámara de Senadores. El presidente de la República también tiene la facultad de dirigir la política exterior de México. Esta política exterior, es decir, en relación a los estados internacionales, debe fundamentarse en principios de igualdad, de autodeterminación de los pueblos, de la no intervención, de la solución pacífica de las controversias. El presidente de la República también está facultado para nombrar una terna, ¿sí?, para que la Cámara de Senadores elija a los ministros que ocuparán su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estas son algunas de las facultades del presidente, entre otras, ya que este artículo extenso regula aproximadamente en su conjunto 21 facultades. Te mencioné solamente algunas. También, ¿sí?, te comenté que el presidente de la República, de acuerdo a los artículos 90, 91 y 92 de la propia Constitución, ¿sí?, se regula la administración pública que es centralizada o paraestatal. La administración pública centralizada depende directamente del presidente de la República. Y la administración pública significa, como te dije hace un momento, que todos los recursos materiales, ¿sí?, todos los recursos generados por los mexicanos y todos los recursos que pertenecen al Estado mexicano deben ser administrados por el presidente para alcanzar el fin del Estado, que es el bien común. Los ciudadanos de la República, ¿sí?, tenemos el derecho de votar en las elecciones populares para elegir precisamente al presidente de la República, y al ser o al tomar cargo de su posesión o de su encargo, pues trabajar en esa administración pública y alcanzar los fines que te acabo de comentar. Entonces, el presidente de la República tiene facultades relevantes, facultades que en ejercicio de cada una de ellas y para la satisfacción de esas necesidades es para que el pueblo de México se desarrolle, crezca, ¿sí?, no para acrecentar la pobreza o los índices de pobreza de la población, no, sino por el contrario, para que esta población satisfaga todas esas necesidades y desarrolle todas sus potencialidades en su persona y en su familia, para que crezca económicamente y pueda satisfacer plenamente sus necesidades. Y esto lo va a lograr si se establecen los medios como la producción de trabajo, el desarrollo de infraestructura en todos los aspectos, ¿sí?, el incremento en los ingresos de los mexicanos, precisamente para satisfacer estas necesidades. El presidente de la República, como poder público, debe alcanzar todos estos fines. El presidente de la República, como te comenté, tiene 6 años en ejercicio para trabajar por el bien común. El presidente de la República debe protestar fiel y lealmente su encargo, porque el artículo 87 constitucional establece esa obligación, que se reduce en lo siguiente: la protesta del presidente se expresa así: protesto guardar y hacer guardar las leyes
que emanen de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Velar en todo tiempo por el bienestar y prosperidad de la Unión. Y si no es así, que la Unión o el pueblo me lo demande. El presidente de la República debe ajustar entonces su conducta al cumplimiento de las leyes, ¿sí? Tanto de los principios emanados de la Constitución y de las leyes que de la propia Constitución emanen. Si no es así, la propia ley establece que el pueblo puede demandar, ¿sí?, esa falta de observancia de la protesta, de ser leal y patriota. Tú debes de observar, tú debes de darte cuenta si el presidente de la República observa ese principio, ¿sí? Tú debes de valorar la conducta del presidente de la República para que te des cuenta si cumple la ley, si se ajusta a la ley, si realiza su conducta de conformidad a las leyes. Porque un presidente que es el titular del Ejecutivo debe precisamente acatar el principio de legalidad. Este principio de legalidad se traduce en que todo poder debe observar la ley, ¿sí? Toda autoridad debe cumplir las leyes y los particulares debemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe. Tómalo en cuenta, considéralo, para que tu voto el próximo junio del año 2024 alcance los fines y se elija a ese representante. En México somos aproximadamente 95 millones de ciudadanos que estamos enlistados en el padrón electoral. Vota, acude a la casilla y en tanto más ciudadanos votemos, más se va a legitimar el ejercicio del poder. Debes acudir ante las casillas electorales y emitir tu voto. Ojalá y acudamos todos. Ojalá y vayamos el 100% de los ciudadanos a votar para que se cumpla la ley. Porque también como ciudadanos de la República estamos obligados a participar en la vida política del Estado. Espero entonces que este video haya sido de utilidad, que te haya gustado, que haya servido para que conozcas cómo se organiza el Poder Ejecutivo, cada cuándo se elige, cómo se elige y cuáles son algunas de sus facultades. Si te gustó este video, por favor te pido que aprietes el botón respectivo y que hagas los comentarios que tú desees. Por mi parte es todo y que tengas buenas tardes. Gracias.